Buenas tardes, maestro, compañeros y público en general. Nosotros somos alumnos de la materia de Derecho Fiscal, primer curso de la Escuela Libre de Derecho. Nuestro equipo está integrado por la alumna Ailín Yaramel Ramírez Armenta, por el compañero José Ángel Somano Benavides y por su servidor Eduardo Romero Juárez. En este video les vamos a hablar sobre los derechos, aprovechamientos y productos que recibe el Estado. De igual manera vamos a hablar sobre su concepto de cada uno de ellos. Vamos a hablar también sobre los derechos por el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público de la nación, igualmente de los derechos por los servicios prestados por el Estado. También se hará un análisis del principio de equidad y proporcionalidad. Igualmente, mencionaremos la distinción entre derechos de carácter estatal, federal y municipal. Empezamos. Buenas tardes, hoy les voy a hablar sobre lo que son los derechos. Revisando el artículo segundo fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación, los podemos definir como las contribuciones establecidas en la ley por el uso o el aprovechamiento de los bienes de dominio público de la nación. Igualmente se hacen acreedores a derechos por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se prestan por organismos descentralizados. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. Los aspectos relevantes de los derechos los encontramos como que es una especie de contribución, que responde al principio de distribución, que es una contraprestación, es un servicio inherente al Estado y por último encontramos el costo del servicio. Ahora les voy a hablar sobre lo que son los aprovechamientos. Los aprovechamientos los podemos encontrar en el artículo 3 del Código Fiscal de la Federación, que se definen como los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público distintas a las contribuciones de los ingresos derivados de financiamiento de los que obtengan los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal. Hay que resaltar que los aprovechamientos no son contribuciones, son los ingresos que provienen de la propia actividad del Estado, los cuales son resultados del aprovechamiento y explotación de sus bienes y recursos originarios. Estos ingresos son producidos por la administración pública descentralizada y paraestatal, puesto que a través del desarrollo de sus funciones generan recursos económicos que constituyen ingresos para el Estado. Dentro de estos aprovechamientos los podemos agrupar como todos aquellos ingresos que cobra Hacienda Pública Municipal, los cuales no quedan comprendidos dentro de la clasificación de impuestos, derechos, productos o participaciones. Los aspectos relevantes de los aprovechamientos es que no son contribuciones, son ingresos que percibe el Estado, corresponden a funciones de derecho público y por último vamos a dar algunos ejemplos que los encontramos en multas, indemnizaciones, rendimientos de excedentes de petróleo y daño a bienes públicos de la nación. Muy bien, ahora les voy a hablar sobre lo que son los productos. Los productos los encontramos definidos igualmente como los aprovechamientos en el artículo 3, último párrafo del Código Fiscal, que los define como las contraprestaciones por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes de carácter privado. De igual manera, podemos mencionar que son aquellos ingresos que obtiene el Estado derivados de actos jurídicos con los particulares sobre bienes de dominio privado. Tiene mucha relación este concepto con el anterior mencionado. Se puede decir también que estos productos pertenecen a otra rama del derecho que tiene el carácter de privado y además corresponden al otorgamiento de prestaciones recíprocas entre las partes. Las partes que intervendrán en los productos son el Estado y el particular. En los productos el Estado siempre va a actuar como particular. Se componen de cobros que hace la Federación por el aprovechamiento y o explotación sobre sus bienes inmuebles. Vamos a mencionar cuáles son los aspectos relevantes de los productos. Estos son contraprestaciones, son servicios que presta el Estado
y corresponden a sus funciones de derecho privado. Los ejemplos los podemos encontrar en contenidos en concesiones que pueden derivarse de arrendamientos, edificios, prestación de centros sociales o prestación de centros deportivos. Derechos por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación. Los derechos que establece la ley se pagarán por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, exceptuando cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados, y en este último caso, cuando se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en la ley. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. ¿Qué pasa si requiero hacer un aprovechamiento especial sobre un bien de uso común? Para aprovechamientos especiales sobre bienes de uso común, en todo caso se requiere la concesión, autorización o permiso otorgados con las condiciones y requisitos que establezcan las leyes. Pueden en todo caso otorgarse concesiones o permisos sobre los bienes del dominio público, sí, y estas podrán realizarse mediante las concesiones, permisos y autorizaciones sobre bienes sujetos al régimen de dominio público de la Federación. ¿En qué caso la autoridad podrá negar la concesión de los bienes del dominio público? El Ejecutivo Federal podrá negar las concesiones en los siguientes casos. Primero, si el solicitante no cumple con los requisitos establecidos en la ley. Segundo, si se crea la concesión un acaparamiento contrario al interés social. Tercero, si se decide emprender a través de la Federación o de las entidades una explotación directa de los recursos de que se trate. Cuarta, si los bienes de que se trata están programados para la creación de reservas nacionales. Quinta, cuando se afecte la seguridad nacional. Y sexta, si existe algún motivo fundado en el interés público. Derechos por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público. De acuerdo con el marco jurídico fiscal vigente, los servicios que presta el Estado pueden clasificarse en generales o indivisibles, y particulares o en todo caso divisibles. Son servicios públicos generales o indivisibles aquellos respecto de los cuales las leyes aplicables o la autoridad administrativa no tiene establecido un mecanismo que se pueda permitir identificar individualmente a cada usuario o beneficiario del servicio. Se trata de servicios públicos que pueden ser aprovechados indistintamente y en todo tiempo por cualquier persona, como es el caso de las calles, banquetas, avenidas, jardines, plazas y otros servicios similares, de los que cualquier otro ciudadano puede beneficiarse en el momento en el que lo desee, sin que el Estado cuente con elementos para identificar o individualizar a los beneficiarios. Por otra parte, son servicios públicos particulares o divisibles aquellos en los cuales es posible registrar el beneficio al usuario que pague por ellos y respecto de los cuales la ley aplicable o la autoridad competente tiene establecidos determinados mecanismos que permiten, en un momento dado, individualizar e identificar al usuario del servicio. Productos. Son las contraprestaciones por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado. De conformidad con lo establecido en el Código Fiscal de la Federación en su artículo 3º, son aprovechamientos los ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público distintos a las contribuciones de los ingresos derivados de financiamientos y de los que se obtengan por organismos descentralizados y las empresas de participación estatal. Son productos las contraprestaciones por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho privado, así como por el uso, aprovechamiento o enajenación de bienes del dominio privado. La autorización para el cobro de los productos. La Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal señala en sus artículos 10 y 11 que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público aprobará los montos de los productos y aprovechamientos que cobren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Para tal efecto, las dependencias o entidades interesadas están obligadas a someter para la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante los meses de enero y febrero del corriente año los montos de los productos y aprovechamientos que tengan una cuota fija o se cobren de manera regular. Los productos y aprovechamientos que no sean sometidos a la aprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no podrán ser cobrados por la dependencia o entidad de la que se trate a partir del 1 de marzo de cada año. Lo anterior, aun cuando dichos productos o aprovechamientos hayan sido autorizados en el ejercicios fiscales anteriores. Anteriormente, la palabra derecho hace referencia principalmente a aquella situación jurídica en la cual el contribuyente paga por concepto de derecho al Estado por el uso o aprovechamiento de un bien
de dominio público o bien, en este caso, por la prestación de un servicio que efectúa el Estado. Es importante establecer las diferencias entre lo que es en referente a los niveles de gobierno estatal, municipal y federal, encontrar el sentido de cómo el derecho, o en este caso los derechos en materia de contribución, se ubican en cada uno de estos niveles. A simple vista o en un sentido amplio podríamos decir que los derechos que corresponden a cada uno de los niveles de gobierno van a encontrarse dentro de la ley de ingresos de cada nivel de gobierno, de cada entidad federativa, de cada municipio. Sin embargo, la ley de coordinación fiscal, en su artículo 10A, establece un análisis mayor, y es a través de este artículo en que podemos tener un panorama más amplio de lo que son los derechos dentro del municipio y de las entidades federativas. Este artículo establece que, bueno, principalmente la ley de coordinación fiscal es aquella que se encarga de establecer una armonía en el sistema fiscal dentro de la federación, y este artículo hace referencia principalmente a que aquellas entidades federativas que se coordinen en derechos deben de suprimir ciertas contribuciones en materia de derechos, ya sean de carácter municipal o de carácter estatal. Es decir, que el Estado, o en este caso las entidades federativas, nada más van a poder cobrar por concepto de derechos cuestiones como licencias, concesiones, permisos que impliquen la ejecución de alguna actividad económica industrial, registros, actividades de inspección y vigilancia, así como también aquellas actividades o aquellas licencias o permisos que se establezcan para que se pueda efectuar el uso o aprovechamiento de un bien de dominio público o la prestación de un servicio que sea brindado por el Estado. Esto significa que en ningún momento las entidades federativas o bien los municipios deben de legislar y por ende deben de cobrar derechos por las materias que establece este artículo. Un ejemplo puede ser de la controversia constitucional que presenta la persona moral denominada Chedraui en contra del municipio de Ciudad Valles de San Luis Potosí. Esta controversia constitucional va enfocada principalmente al hecho de que dentro de la ley de ingresos del municipio de Ciudad Valles se establecía un cobro por concepto de derechos que se denominaba resello, y este derecho denominado resello estaba contenido o se puede ubicar dentro del supuesto a juicio de la persona moral Chedraui, se ubica dentro del supuesto de actividad de vigilancia y de inspección. Por lo tanto, en este caso se solicita la devolución que esta persona moral efectuó a favor del municipio, debido a que era una contribución que no debía de ser cobrada por el municipio, porque debía de ser cobrada por el Estado de San Luis Potosí en razón de lo que establece la Ley de Coordinación Fiscal. Otra cuestión importante acerca de los derechos es también establecer acerca de los principios que versan sobre ellos. De manera genérica hablamos de los principios de la contribución, como lo establece el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución, que es el principio de legalidad, de proporcionalidad y de equidad. Sin embargo, es importante desde cierto punto que se adapte estos principios a la contribución denominada derecho. Decimos que el principio de proporcionalidad va enfocado principalmente al hecho de que se trata de explicar la forma en cómo el Estado, el costo que tiene el Estado para poder brindar el servicio que tú como contribuyente estás pagando por concepto de derecho. Esto quiere decir que en ningún momento yo como contribuyente debo de pagar una cantidad mayor que por el servicio que se me está brindando. Si, por ejemplo, yo universitaria termino mi carrera y busco que se me registrar mi cédula profesional y obtener mi título, mi cédula electrónica, el Estado me va a cobrar una determinada cantidad, pero esa cantidad no debe de exceder el servicio que se me está brindando. Yo no puedo pagar 50,000 pesos porque se me expida mi título profesional, ni tampoco puedo pagar 100 pesos por la misma razón. De igual forma, el principio de equidad se encarga de establecer o se encarga de mencionar que el costo que importe el servicio que va a brindar el Estado debe de ser igual para quien está brindando ese servicio. Es decir, si una escuela privada
un estudiante de una escuela privada va a solicitar que se le expida su cédula profesional, su título profesional, no se le puede cobrar un monto mayor que se le cobraría a un estudiante de una universidad pública. Por último, se brinda un análisis en lo que respecta al derecho dentro del municipio. Esto lo podemos observar en lo que establece la ley de ingresos del municipio de Puebla. Esta ley establece que la hacienda pública del municipio de Puebla va a percibir por concepto de derecho al servicio del alumbrado público. El alumbrado público consiste principalmente en un servicio que brinda el Estado para poder llevar a cabo una iluminación dentro de las vialidades, dentro de los espacios públicos, para poder brindar una mayor seguridad al contribuyente o en este caso al ciudadano. El alumbrado público se establece en un capítulo especial de esta ley de ingresos, en el capítulo tercero, artículo 12. Será un servicio que brinde el municipio a través de la denominada empresa productiva del Estado, que es Comisión Federal de Electricidad. Comisión Federal de Electricidad va a ser quien va a denominar, quien va a establecer la época de pago de dicho derecho a su contribuyente. A su vez también establecerá el monto del pago que deberá de efectuar. En este caso encontramos que el sujeto activo es propiamente el municipio que está brindando este servicio a través de esta comisión, y que, de acuerdo a lo que establece el artículo 115, corresponde con una de las facultades o con una de las atribuciones que ostenta el municipio por concepto de servicio público, que es el alumbrado público como tal. El sujeto pasivo en este caso sería el contribuyente o la persona que pretende usar o utilizar el servicio de alumbrado público. Las tarifas se establecen basándose principalmente en una serie de tarifas que establece Comisión Federal y que varían de acuerdo a los usuarios que se ubican dentro de ese supuesto, como puede ser la tasa del 6.5%, la tasa del 2% o la tasa del 6%. Esto va encaminado a principalmente gravar la prestación o el uso que está haciendo el contribuyente del alumbrado público. Es importante establecer y determinar que las contribuciones en su figura de derechos no siempre van a estar contenidas o no siempre, no siempre van a corresponder a un solo nivel de gobierno, a un nivel estatal, a un nivel municipal o a una federación en todo caso. Sin embargo, es importante acotar que siempre el sujeto activo va a constar y es una característica que siempre va a recaer en el Estado, a diferencia de otras relaciones jurídicas como lo son civiles, mercantiles, penales, en las que el papel del sujeto activo puede recaer en cualquier persona indistintamente. Sin embargo, en la legislación o en la materia fiscal, el sujeto activo es un papel que siempre va a ostentar el Estado, ya sea en su nivel de gobierno municipal, estatal o federal, por lo cual el sujeto activo, a diferencia de esta característica que ostenta el Estado como autoridad cobradora del impuesto o de la contribución, el sujeto pasivo podrá ser cualquier persona, ya sea persona física, persona moral, persona que sea nacional o extranjera.